de verdad un verdadero placer, un privilegio y un gran gozo estar aquí esta mañana con ustedes. En primer lugar porque estamos reunidos rindiéndole culto de oración a nuestro Dios, ¿verdad? Y eso llena nuestro corazón de gozo. Segundo, por la oportunidad de poder compartir con pastores, líderes de miembros de esta iglesia, de otras iglesias, y poder que lo que nos ha unido es el estudio de la palabra de Dios, y eso es hermoso. Y el poder también tener contacto con maestros cristianos y compartir también con ellos la palabra, para mí ha sido de mucho gozo en mi corazón y le doy gracias a Dios por ese gran privilegio. Y también por tener parte de mi familia este día hoy. Es un gran gozo para mí. Tenía días de no verlos. Y contentos de poder compartir la palabra del Señor también. Este día, como dijo el pastor Ramiro, vamos a estar estudiando, aprendiendo del primer libro de Reyes. Vamos a ver el Evangelio en el primer libro de Reyes. Es importante comenzar aclarándoles que en realidad el primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes es un solo libro. Sin embargo, en nuestro canon fue separado en dos partes, pero es un solo libro en realidad y abarca una historia. Si nos enfocamos solamente en el primer libro de Reyes, es una historia de aproximadamente 100 años. El libro nos cuenta lo que ha pasado en 100 años aproximadamente, y si unimos primera y segunda de Reyes son casi 400 años, un poquito menos de 400 años. Y estos libros son muy importantes para nosotros, porque nos hablan precisamente de lo que vivieron los reyes y los profetas. Porque ustedes van a seguir estudiando Segunda de Reyes y van a darse cuenta que habla también acerca de los profetas como Jeremías y Isaías, y son cosas muy importantes para nosotros, porque Dios trajo palabra para ese pueblo en ese momento, pero que son palabras también que son necesarias para nosotros escucharlas hoy. Y antes de seguir en la exposición de las Escrituras, quisiera pedirle que me acompañe. Vamos a orar a Dios para pedirle que Él nos guíe y su Santo Espíritu pues nos ilumine para poder aprender mucho en este día y verlo a Él en las Escrituras. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en esta mañana reunidos, congregados, para rendirte culto de adoración a ti, Señor. La razón por la que estamos aquí no es por nosotros, es por ti, Señor, porque tu grandeza nos hace glorificar tu nombre, alabar tu nombre, Señor. Yo te pido que en esta mañana tu nombre sea exaltado a través de la exposición de las Escrituras, Señor. Que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a toda verdad, que sea tu Santo Espíritu quien nos ilumine, Señor, para poder ver nuestro pecado, para poder verte a ti, lo grandioso que tú eres, para arrepentirnos de aquello que tengamos que arrepentirnos y para obrar conforme a tu voluntad. Te doy las gracias, Señor, por darme el privilegio de estar en esta mañana aquí con mis hermanos y poder gozarnos juntos a través de tu santa palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros queremos dividir el libro en su estructura, lo podríamos dividir en tres partes. En la primera parte vemos una introducción donde nos habla de el final del reinado de David. Luego vemos eso en el capítulo 1 y capítulo 2. Y luego parte del capítulo 2 hasta el capítulo 10 encontramos todo lo que acontece en el trono de Salomón, cómo llega al trono y cómo construye el templo. Y luego del capítulo 10 hasta el último capítulo vemos cómo el reino es dividido y cómo por el pecado de Salomón, por la idolatría de Salomón, el reino es dividido y llegan reyes después de Salomón, pero todos ellos hicieron cosas que no eran agradables al Señor. Y vemos cómo nos narra el libro en esa última parte este aspecto. Importante enfocarnos en algo, y es que Dios habla en este punto, quizás en este libro,
de lo que se conoce como el punto más importante o más especial dentro de la historia del pueblo de Dios. Porque vemos un momento donde ellos están en la tierra prometida, bajo el gobierno de Dios, en la tierra de Dios, y empieza a haber paz en Israel. Y hay mucha abundancia en Israel. Y vemos de alguna manera que este libro habla de quizás el momento más cúspide en la historia de Israel como pueblo. Pero eso nos lleva a reflexionar en muchas cosas. Y quisiera comenzar diciéndole que el libro inicia describiendo la pronta muerte del rey David, donde llega el momento que tiene que ceder su trono. Y en ese contexto se está tramando una injusticia, porque uno de los hermanos de Salomón busca tomar el trono, busca hacerse del trono, y veamos que dice Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Manténgase en Primera de Reyes, que vamos a estar ahí bastante tiempo. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se enalteció y dijo: yo reinaré, y se preparó carros y jinetes y 50 hombres que corrían delante de él. Sin embargo, a pesar de eso, vemos que la mamá de Salomón habla con el rey David y le comenta que esto está pasando, que Adonías está queriendo tomar el reino, y le recuerda una promesa que el rey hizo con respecto a Salomón por instrucción de Dios. Y viene entonces David, ante esta posible injusticia, hizo lo que era justo, y él viene entonces y establece como rey a Salomón. Y vemos que es ungido Salomón como rey, es proclamado como rey, y empieza en ese momento a reinar sobre Israel. Y luego de esto, veamos lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 2. Esto es algo, antes de que lo leamos, esto es algo muy interesante, porque es instrucción que David le está dando a su hijo Salomón. Él está a punto de morir. Él ya le entregó la sucesión al trono. Y ante ese contexto, pongámonos a pensar qué tan importante pudo haber sido estas palabras. Y le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Si usted se da cuenta, este quizás es el consejo más importante que recibió Salomón. No le dio estrategias de guerra, no le dio estrategias de administración del reino, sino que le dijo: guarda los preceptos de nuestro Dios, guarda sus mandamientos. Porque David sabía la importancia, la necesidad que un rey tenía de obedecer a Dios. Y le está diciendo: obedece, guarda el pacto que Dios hizo conmigo. Él me prometió que si guardábamos el pacto no iba a haber quién, el trono no iba a quedar vacío. Él iba a establecer su trono para siempre. Y le da este mandamiento a su hijo, y luego le dice que tiene que ejecutar a Simeí y Joab, que eran dos hombres que estaban tratando de ayudar a usurpar el trono. Y estos dos hombres ya habían apoyado a Absalón a usurpar el trono. Y dice Primera de Reyes 2:46, y el rey
está hablando de Salomón, ordenó a Benaías, hijo de Joiada, quien salió y arremetió contra Simeí y lo mató. Y así fue consolado el reino en manos de Salomón, fue consolidado el reino, fue afirmado el reino. La obediencia de Salomón ante la petición de David. Es que algo importante que tenemos que entender, porque aquí pareciera ser que bárbaro, mató a una persona. Pero tenemos que entender algo, la función de un rey delante de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál era la función de Salomón como rey delante del pueblo? Ser un juez justo, hacer justicia. Y vemos a Salomón confirmando su reino a través de los primeros actos de justicia, lo que la ley mandaba. Porque David no lo hizo simplemente porque hoy me las desquito con esto, esta es la oportunidad. Porque si eso hubiera sido la intención, lo hubiera hecho antes. Él estaba actuando en justicia. Y vemos que Dios tiene un encuentro con Salomón. Tiene un sueño y Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le pide sabiduría a Dios. Si usted lee, mejor vamos a leerlo, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Esta fue la respuesta ante Dios diciéndole, pídeme lo que quieras. Y le dice Salomón, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Qué interesante que le pidió para poder cumplir la función que él iba a desempeñar. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Porque vemos una actitud de humildad. Vemos una actitud de querer glorificar a Dios, ejerciendo bien lo que Dios lo había puesto a hacer. Vemos a un rey pensando en el pueblo y no pensando en él. Y dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí yo te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. ¿No se le viene a usted a la mente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Salomón vivió esa verdad. Él en ese momento pidió por el reino de Dios y por su justicia. Y Dios le añadió otras cosas. Fue agradable para Dios esa petición, porque no pidió para él mismo. Procuró el bien para el pueblo, el ser fiel a ese llamado que Dios le había hecho. Y Dios comenzó a prosperar a Salomón, al reino y a todos los que eran parte del reino. Vamos a movernos a Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 22 y 23. Y nos dice la palabra de Dios que las provisiones diarias de Salomón eran 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina corriente, 10 vacunos de engorde, 20 vacunos de pasto, 100 ovejas, sin contar los venados, las gacelas, los corzos y las aves cebadas. Eso él lo recibía a diario. Haga la cuenta en 30 días, 60 días, 90 días. Y no solamente eso, Dios cumplió en darle bienes materiales, sino también la fama de Salomón empezó a llegar a otras fronteras. Siempre en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 34. De todos los pueblos venían para escuchar la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído su sabiduría.
Y sabe que Dios empezó a cumplir su propósito a través de Salomón. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? En ti serán ¿quiénes? Y vemos de todas las naciones llegando al reino de Dios, a la tierra de Dios, para ser bendecidos con la sabiduría de Dios. Y Dios utiliza a Salomón y él predica la palabra de Dios para enseñar a otros pueblos, no solo a su pueblo, sino a otros pueblos. Desde muy lejano venían a escuchar a Salomón. Y Salomón decide cumplir algo que su padre no pudo cumplir porque Dios le dijo que no lo hiciera, que era construir el templo. Y empieza la construcción del templo, una construcción hermosa, en todo sentido, digna de el rey de Israel que era Dios. Primera de Reyes 8:5 nos dice, y el rey Salomón y toda la asamblea de Israel que se había reunido con él estuvieron delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que no pudieron ser contados ni calculados en su gran cantidad. Y este fue el momento en que ellos dieron gracias a Dios por terminar el templo. Fue un proceso de 7 años. Un templo que tenía oro, sus paredes estaban cubiertas de oro, piedras preciosas, madera. Por eso es que cuando hubo conquistas sobre Israel saquearon el templo, porque había muchas cosas de valor dentro del templo. Y el rey ora para consagrar el templo y alaba a Dios, reconociéndolo como el Dios de Israel. Vemos en Primera de Reyes 8:23 que le dijo, oh Señor Dios de Israel, no hay nadie como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos, que andan delante de ti con todo tu corazón. Salomón estaba seguro de quién era Dios. Ese gran Dios, creador de todas las cosas. Ese Dios que es fiel a su palabra. Ese Dios que guarda el pacto y que tiene misericordia de su pueblo. Ese Dios que obra en favor de aquellos que le buscan. Y luego el rey Salomón le pide a Dios que esa palabra dada a su padre David, ese pacto, sea confirmado. Le pide que ponga su nombre en ese templo. Le pide que sea un lugar donde ellos y todas las naciones puedan llegar a adorar su nombre, cumpliendo lo que Dios siempre quiso al escoger a ese pueblo que era un pueblo de sacerdotes, un pueblo llamado a servir a las otras naciones y a bendecir a las otras naciones, proclamando la verdad y enseñando la verdad de Dios. Vemos siempre en 1 Reyes capítulo 8, versículos 56 al 58, bendito sea el Señor que ha dado descanso a su pueblo Israel, conforme todo lo que él había hablado. No ha fallado ninguna palabra de todas sus buenas palabras que habló por medio de Moisés su siervo, como estuvo con nuestros padres. Así el Señor nuestro Dios esté con nosotros, no nos desampare ni nos deje, e incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos, decretos que Él mandó a nuestros padres. ¡Qué hermosa oración! Oraciones como estas tenemos que hacerlas nosotros constantemente. Que el Señor incline nuestro corazón todo el tiempo hacia Él, porque si hay alguien que preserva nuestra vida, es Él. Si hay alguien que hace que seamos fieles, es Él. Usted y yo no podemos ser fieles. La más mínima oportunidad y vamos a ser infieles. Tenemos que reconocer en humildad eso. Rogar a nuestro Dios que Él nos guarde, que podamos andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, caminar conforme a su voluntad. Durante 14 días ofrecieron sacrificios a Dios en el templo y estuvieron adorando a Dios.
Y dice el versículo 66 de 1 Reyes 8, el octavo día despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y se fueron a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón. Es que claro, cuando adoramos a Dios como un solo pueblo, hay gozo en nuestro corazón. Por todo el bien que el Señor había mostrado a su siervo David y a su pueblo Israel. La pregunta es, ¿Dios aceptó? Porque ellos construyeron el templo, lo consagraron a Dios, le pidieron que Él pusiera su nombre en el templo. La pregunta es, ¿qué dijo Dios? Vámonos a 1 Reyes 9, versículo 2-3. El Señor se apareció a Salomón por segunda vez, como le había aparecido en Gabeón, y le dijo, he escuchado tu oración y tu súplica que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa como tu casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Qué hermoso es saber que Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Que Dios está con nosotros todos los días. Algo que no depende de nosotros. Que es su bondad. Por eso es que había gozo en el corazón del pueblo. Por eso debe haber gozo en nuestra vida. Saber que Dios está con nosotros, a pesar de cómo somos. Eso debe llenar gozo en nuestro corazón y de gratitud, porque no lo merecemos. Es la bondad de Dios, su misericordia, que de verdad, literalmente, nueva para nosotros cada mañana. Y vemos que en el capítulo 9, los siguientes versículos, Dios afirma este pacto y le dice que hay una condición. Y le dice a Salomón, si tú andas en integridad y en rectitud, obedeciendo todos mis estatutos, entonces voy a firmar tu trono para siempre a través de tu descendencia. Lo que David le dijo, Dios lo recalca aquí. Y le dice, pero si tú no vas a obedecer mis mandamientos, tres cosas iban a pasar. Primero, serán echados de esta tierra prometida. 2, voy a quitar mi nombre del templo. Y 3, ustedes van a hacer burla de los otros pueblos. Esa condición era, mantente fiel, obedeciendo mi palabra. Pero si no lo haces, esto va a suceder. En la época de Salomón, el reino vivió paz. Salomón no tuvo necesidad de tener una guerra. No hubo muerte. Dentro del pueblo no hubo esclavitud. Y era una época gloriosa para Israel. Algunos consideran que ha sido la época más gloriosa de Israel. Y tanto así que venían reyes de lejos para admirar no solamente la sabiduría de Salomón, para admirar no solamente el templo, sino lo que Dios estaba haciendo como pueblo. Y lo vemos en el ejemplo de la reina de Saba, que dice la Biblia que no solamente se admiró de la sabiduría de Salomón, sino se admiró de la grandeza de ese Dios del Salomón. Era tan notoria la obra de Dios en Israel, que eso hacía que los otros pueblos admiraran. Qué interesante eso. Que en lugar donde Dios pone su gloria, si a todo fuera exaltado, yo atraeré a mí mismo. Cuando Dios es exaltado en nuestra vida, resalta como la luz en la oscuridad. Y vemos que, quiero que veamos las palabras de la reina. Primera de Reyes 19, bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, por causa del eterno amor. No, perdón, estas no son las palabras de la reina. No, perdón, estas son palabras
No, sí, perdón, sí. Estamos 19, ¿verdad? Sí, perdón. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Por causa del eterno amor que el Señor tiene por Israel, te ha constituido rey, a fin de que practiques el derecho y la justicia. La reina de Saba era parte del pueblo, o era una gentil. Y estas palabras parecen palabras de un creyente. El testimonio. Y es que quiero que vean, el punto no era Salomón. El punto no era el pueblo. El punto era la gloria de Dios. Dios estaba cumpliendo sus propósitos de utilizar a su pueblo para bendecir a las naciones. Y vemos el propósito de Dios cumpliéndose. Dios cumplió su pacto para sus propósitos. Y mire lo que dice la Biblia de respecto a esta época. Versículo 23 y 24 de 1 Reyes 10. Y el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba estar en presencia de Salomón para oír la sabiduría que el Señor había puesto en su corazón. ¿La sabiduría de Salomón era terrenal, animal y diabólica? ¿O era sabiduría de Dios? Es decir, que los pueblos anhelaban escuchar ¿el qué? La sabiduría de Dios. Qué triste es que nosotros a veces menospreciamos la sabiduría de Dios. Y pensamos que no tiene ningún atractivo. Pensamos que no es hermosa. Pensamos que no es poderosa. Y tratamos de agregarle y adornarla. Y no nos damos cuenta que en lugar de embellecerla, hacemos que luzca fea. Porque le gritamos su gloria, la imagen de Dios en ella. La palabra de Dios es viva y eficaz. Que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea maduro, perfeccionado, capaz para toda buena obra. Esa es la sabiduría de Dios. Qué hermoso momento que estaba pasando Israel. El rey Salomón cumpliendo la función, el pueblo disfrutando de las bendiciones, otras naciones disfrutando. Por eso el libro de Eclesiastés le llama a Salomón como el predicador, porque él constantemente estaba enseñando. Sin embargo, si hemos leído todo el libro, sabemos que Salomón se apartó. Y eso nos hace preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué se apartó si tenía sabiduría de Dios? ¿Qué pasó ahí? Por algunos momentos parece incongruente. Y la Biblia nos enseña qué pasó. Acompáñenme a leer 1 Reyes 11, versículo 1 al 7. Ahora bien, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas, de entre las naciones que había dicho el Señor a los hijos de Israel: no penetraréis en ellas, ni ellas penetrarán en vosotros, pues de seguro apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. Y a esto Salomón se apegó apasionadamente, pues cuando Salomón ya era anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses. Y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad del Señor, su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón anduvo en pos de Astarte, diosa de Sidonios, en pos de Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como David su padre, pues Salomón edificó en el monte que estaba frente a Jerusalén un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Maloc,
a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. El corazón de Salomón se desvió a la idolatría. ¿Y qué produjo eso? Una pequeña desobediencia. Sí, me ha dado tantas estatutos. Que rompa uno, no. Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce. Es perverso. Es engañoso. Y Salomón olvidó los mandamientos del Señor. Él le dijo al pueblo, no se van a mezclar con otros pueblos. ¿Por qué? Porque tu corazón se va a ir. ¿Por qué cree usted que la Biblia nos manda no unirnos en yugo desigual? Es por esto. Jóvenes, no se dejen engañar por las pasiones, por los deseos. Dios es sabio. Y si Él nos dice algo, es lo mejor para nosotros. Y Él no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y Dios le había advertido que no lo hiciera. En el versículo 11 y 13 del capítulo 11, entonces el Señor dijo a Salomón, por cuanto esto ha estado en tu mente, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que te he ordenado, seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo, pero por amor a tu padre David no lo haré en tus días, sino que lo rasgaré de la mano de un hijo tuyo. Pero no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David, por amor a Jerusalén, que yo he escogido. ¡Wow! ¡Qué misericordioso es Dios! Él es fiel a Él mismo. A pesar de nuestro pecado, Él se mantiene fiel. Porque la fidelidad no depende de lo que nosotros hagamos. No depende de lo que nosotros obremos. Él es fiel a Él mismo y gloria a Dios por eso. Si no, ¿qué esperanza tendríamos? No podríamos confiar en Dios. Si su obra, si su gracia, si su misericordia dependiera de lo que nosotros hacemos, mi amada familia, estamos perdidos. Estamos perdidos. Qué grandioso es nuestro Dios. Su soberanía, su justicia, la vemos ahí. Porque Él no va a tener por inocente al culpable. Su santidad no le permite hacerse, en El Salvador decimos del ojo pacho. Decimos también hacerse loco, es hacer como que algo no ha pasado cuando se ha pasado. La santidad de Dios no permite eso, porque Él es santo. Y Él obra en justicia, pero también Dios es misericordioso. Vemos aquí la justicia de Dios y la gracia de Dios al mismo tiempo. Y el reino se divide y a partir de ahí es que vemos a Israel como el reino del norte y Judá como el reino del sur. Y vemos que a partir de ahí empieza a surgir, a ir en decadencia la función de los reyes y empiezan a surgir los profetas. Y a partir de Salomón, todos los reyes que vinieron, dice la Biblia, todos hacían lo que no era agradable al Señor. Y desde aquí hasta el final del libro, en el capítulo 22, encontramos esos diferentes reyes que no eran fieles a Dios, no guardaban la ley, no guardaban el pacto. ¿Qué pasó entonces con Salomón? Es que en realidad la pregunta no es ¿qué pasó? La pregunta es ¿por qué la gracia de Dios lo guardó tanto tiempo?
¿Usted se recuerda lo que le dijo Dios? Porque en tu corazón, porque en tu mente, tú habías pensado esto. Esto ha estado en tu mente. La pregunta es ¿cuándo? Desde el capítulo 3. No sé si usted lo notó. Volvamos al capítulo 3, versículo 1. Dice: Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, al tomar por mujer a la hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David, hasta que terminó de edificar su propia casa y la casa del Señor, y el muro alrededor de Jerusalén. ¿Qué otra cosa estaba en la mente de Salomón? Primera Reyes 4:26. Y tenía Salomón en sus establos 40,000 caballos para sus carros y 12,000 jinetes. ¿Y eso qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. ¿Sabe usted por qué tiene mucho de malo? Porque Dios había dado una orden al rey de Israel que no tenía que hacer esto. Acompáñeme a Deuteronomio, vamos a retroceder un poco. Capítulo 17. Vamos a leer versículo 15 y 17. Solamente podrás poner rey sobre ti aquel que el Señor tu Dios haya escogido. Solo que él no debe aumentar para sí. ¿Qué dice? ¿Qué no debe aumentar para sí el rey? ¿No los escucho? Caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos. ¿Sabe dónde sacaba Salomón los caballos? De Egipto. Porque el Señor os ha dicho, no volveréis nunca por ese camino. No aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. Dios se lo advirtió a los que iban a ser reyes. No podemos caer en el error de ver a Salomón como el superhombre. Porque en el corazón de Salomón había maldad. Como la hay en mi corazón, como la hay en su corazón. Y sigamos leyendo, versículos 18 y 20. Sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer al Señor su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlo, a fin de que su corazón no se celebre sobre sus propios hermanos, y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda. ¿Entendemos por qué David le dio ese consejo a su hijo? No fue un consejo de experiencia. No fue un rey ya viejo que pasó muchas batallas y que en base a su experiencia él le dijo esto. David le estaba hablando la voluntad de Dios para un rey. Le estaba recordando las palabras que él sabía que un rey tenía que cumplir. ¿Y cuál es la idea central de este libro? El libro pertenece dentro del canon hebreo a los profetas anteriores, dentro del canon hebreo, y esto nos dice algo muy interesante, que fue escrito con el propósito de amonestar y hacer volver el corazón a un pueblo pecador. Este libro, el oyente original tenía que escuchar que mientras estaban en el exilio, ellos tenían que ser fieles al pacto. Y que si estaban bajo juicio, es por la justicia de Dios. Porque lo que pasó después es que el reino se dividió. ¿Se recuerdan las 3 cosas que Dios le dijo a Salomón que iba a hacer si no cumplía sus mandatos? Que los otros pueblos iban a burlar de ellos. El pueblo que estaba viviendo eso tenía que saber por qué había pasado eso. Porque si no ellos iban a decir, nuestro Dios nos ha abandonado, es injusto. Ellos tenían que entender
que el pecado trae consecuencias. Tenían que entender que Dios es justo, que Dios es santo, y que eso les llevara a arrepentirse delante de Dios, para que Dios tuviera misericordia, así como la tuvo con Salomón. Y este libro nos muestra la fidelidad de Dios al pacto. Muestra que si estaban bajo juicio era por la idolatría y no porque Dios fuera malo. Pero también muestra su gracia y su misericordia. Salomón es un ejemplo de todo eso. Y por tanto debe de haber esperanza en nuestro corazón. Lo que debía producir la lectura de este libro para el pueblo era esperanza en el momento que estaban viviendo en el exilio. Que Dios no abandonaría su promesa hecha a David y que habría un descendiente que reinaría sobre el trono para reinar con justicia y rectitud al pueblo de Dios. Y vemos que la historia bíblica nos demuestra que aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y Salomón empezó muy bien su reinado, pero al final son hombres. Y vemos el fracaso de ellos, vemos el pecado de ellos. ¿Sabe para qué? Para que no pongamos la mirada en hombres. Para que no pongamos la mirada en nosotros mismos. Porque cualquiera podría pensar qué glorioso Salomón, ¿no? Qué glorioso Dios, que tuvo gracia y misericordia con Salomón y le permitió disfrutar de muchas cosas que él no merecía. Vemos el fracaso de los reyes. Sin embargo, a pesar de eso, Dios mantiene fiel a sus promesas. Y aunque podemos ver la grandeza del reinado de Salomón, hay uno que es mayor que él. Ese que es el Rey de Reyes, que es Señor de Señores. Y vemos en Mateo, intencionalmente Mateo registrando en la genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. El pacto de Dios, Él lo va a cumplir, a pesar de nuestro pecado. A pesar de nuestra infidelidad. Y mire qué interesante dentro de este contexto, cómo la iglesia primitiva predicó y entendió esto. Y lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 29 al 36. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús lo ha resucitado Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Versículo 36. Sepa pues con certidumbre que toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo hizo Señor y Mesías. Y ha venido a ser el Rey de Reyes. Dios cumplió de la descendencia de David. Nosotros todos sabemos que Jesús viene de la descendencia de David. Dios cumplió su promesa. Ese reinado que iba a establecerse para siempre no era Salomón, era Jesús. Y es por eso que Jesús, hablando acerca de la sabiduría que él estaba impartiendo a los fariseos, dice algo bien interesante en Mateo 12, 42. Y hace referencia a la reina Saba que fue a buscar a Salomón por su sabiduría. Y dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hay uno más grande que Salomón.
y su nombre es Jesús. Jesús habló que Él mismo es más grande que Salomón. El rey que puede ser considerado el rey que llevó a Israel a gozar de los mejores momentos, de paz, de abundancia. Jesús está diciendo, no vean a Salomón, véanme a mí. Ese rey de reyes es más grande que Salomón, porque Salomón gobernó un gobierno que tenía fronteras. Pero el gobierno de Cristo es un gobierno extendido, no solo a todo el mundo, sino a todo el universo y por la eternidad, hasta la eternidad. Jesús es más grande que Salomón, porque Salomón hubo paz en el reino. Pero Jesús es el príncipe de paz. Jesús es más grande que Salomón, porque el gobierno de Salomón le dio una paz, que es una paz terrenal, a los que eran parte de su reino. Pero el reino de Cristo Jesús, Él ofrece una paz que es perfecta, que es eterna. El gobierno de Salomón, durante el gobierno de Salomón disfrutaron de muchas comidas, riquezas, panes, de todo tipo de alimentos. Pero Jesús es más grande porque Él nos ha dado de comer de su carne y beber de su sangre. Su sufrimiento y su muerte para nosotros es vida y una vida eterna. Salomón vivió en una residencia espléndida, pero Jesús está preparando para nosotros moradas eternas. Salomón tenía una gran sabiduría, pero Jesús es la sabiduría. Él está a la diestra del Padre y Él nos muestra al Padre. Salomón era un rey poderoso, pero el reino de Cristo no hay otro como Él. Es tan poderoso que venció a la muerte. Es tan poderoso que el reino de las tinieblas no va a poder prevalecer contra Él. El reino de Salomón, Él constituyó un templo hermoso. Pero Jesús vino a ser un templo mucho más excelente que el de Salomón, entregando su propio cuerpo para que pudiéramos tener comunión con Dios y reconciliarnos eternamente con Él. He aquí uno más grande que Salomón, y su nombre es Jesús. ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros hoy lo que hemos aprendido? ¿Qué podemos aprender? Creo que en primer lugar debemos reconocer que somos pecadores. Y que si somos pecadores, aquellos que no han creído en Cristo Jesús se van a enfrentar al juicio de Dios. Y solo hay dos opciones. O vives eternamente disfrutando de Dios, o vivirás eternamente separado de Dios. ¿Qué hace la diferencia? Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo tú puedes llegar al Padre. Solamente a través de Cristo tú puedes obtener el perdón de tus pecados. Solamente a través de Cristo puedes ser reconciliado con Dios. Y no solamente reconciliado con Dios, sino adoptado como hijo de Dios. Sin Cristo Jesús estamos perdidos. Y nosotros ni por cerca experimentamos y vivimos lo que Salomón vivió. Y vemos que cuando él se apartó de Dios, tomó un camino de muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Si tú no tienes una comunión con Cristo, este es un buen momento para pensar en tu vida. Arrepintámonos de nuestros pecados y reconozcamos nuestra incapacidad de agradar a Dios. Sin Cristo no podemos
agradar a Dios. Segundo lugar, nos enseña a no confiar en nosotros mismos. Qué interesante es que Dios levantó reyes y fracasaron. Levantó jueces y fracasaron. Levantó sacerdotes y fracasaron. Y Cristo viene a ser ahora nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro juez. Porque nosotros no podemos. No confíe en usted mismo. No piense que su pecado no le engañe pensando que usted puede vivir la vida sin Cristo y que puede agradar a Dios sin Cristo. Porque eso, alejarnos de Cristo, nos lleva a la idolatría. Nuestro corazón es un corazón idólatra. Si no adoramos a Cristo, vamos a adorar cualquier otra persona, cualquier otra cosa, cualquier circunstancia, lo que sea. No confíe en su mente, no confíe en su razonamiento, no confíe en sus sentimientos, sino más bien rindámonos a Cristo y sometámonos a Él. Seamos obedientes a su palabra. ¿Sabe que hay un gran nivel de arrogancia cuando nosotros venimos y decimos, yo creo que la palabra sí me parece, pero no creo que sea tanto así? ¡Wow! Nuestra sabiduría por encima de la sabiduría de Dios. Veamos el ejemplo de Salomón. Algo que parecía tan pequeño. No, si solo una esposa. Él empezó con una. Porque si se da cuenta en la historia, empezó ¿con quién? ¿Con la hija de quién? Y al final de muchos años, ¿qué pasó? Se corrompió. Y terminó teniendo muchas. El pecado hace eso. Nos puede parecer, no, si esto solo es una mentirita. En este momento es una mentirita. Pero esa mentira te va a llevar a otro pecado. Y ese pecado te va a llevar a otro pecado. Y cuando vengas a ver, vas a estar hundido en el fango de tu maldad. No confíes en ti mismo. Desconfía todo el tiempo de ti mismo. Y mejor pon tu confianza en Cristo Jesús. En tercer lugar, aprendemos que Dios es justo y es paciente. ¿Sabe que acabamos de leer que Dios le dijo a Salomón que lo iba a disciplinar y el pueblo iba a pagar las consecuencias de eso porque él era el rey? Pero desde ese momento para que ellos fueron conquistados pasaron 300 años. Dios es paciente. Es paciente, pero es justo. Mucha gente hoy en día dice, no, si no pasa nada, yo peco y no pasa nada. Es que llegará el día donde vas a rendir cuentas. Y ahí será el crujir de dientes. No confundas la paciencia de Dios con que Dios sea tolerante al pecado, porque Él es santo. ¿Cuántos varones hay aquí? Ahorita estoy ciego, quiero oírlos. ¿Cuántos varones hay aquí? Pastor Ramiro, tenemos que hacer algo ahí para fortalecerlos. Quizás no han desayunado. Les voy a dar el beneficio de la duda. ¿Cuántos hombres hay aquí? Ya van queriendo, excelente. Acompáñenme, las mujeres también, acompáñenme a Primera de Reyes. Por favor, no de codazo, ¿ok? No se vale dar codazo. Quiero hablar con los hombres en este momento. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Este pasaje lo leímos hace un momento. Es lo que David le dice a Salomón. Si usted nota, vea justo las palabras antes de estas palabras. ¿Qué le dice David a Salomón? ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé hombre. Hoy yo quiero repetir
las palabras de David a todos nosotros, a todos los varones que están aquí. Esforcémonos y seamos hombres. ¿Cómo vamos a ser hombres? Guardando los preceptos del Señor, andando en sus caminos, observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la misma forma que está escrito en la ley de Moisés. Y entonces Dios va a empezar a obrar en nuestra vida, en nuestras familias y en todo lo que hacemos. Seamos hombres para la gloria de Dios. ¿Qué más aprendemos? La fidelidad a Dios no depende de las circunstancias. ¿Cuántas veces yo escucho, ay, pastor, es que mire, si yo tuviera otro trabajo, ¿cómo le podría servir yo al Señor? Pastor, es que si yo tuviera otra situación económica, ¿cómo podría yo adorar a Dios? Qué interesante que el hombre que tenía las mejores circunstancias que un ser humano pueda tener, no fue fiel a Dios. La necesidad económica no es lo que nos hace ser infieles. El tener una agenda apretada no es lo que nos hace ser infieles a Dios. ¿Sabe qué es lo que nos hace ser infieles a Dios? Apartar nuestro corazón de Él. Porque si nuestro corazón está puesto en Él, vamos a hacer tiempo. No nos va a importar las circunstancias. Vamos a confiar en que Él nos va a proveer. Salomón es un buen ejemplo para nosotros, que los bienes materiales no es sinónimo de bienestar. Lea Eclesiastés. ¿Cómo describe él la vida que él tenía? Y hoy en día el mundo nos presenta una vida así, engañosa. Es chistoso ver cómo los reality shows hoy en día muestran vidas de personas que pareciera ser tan espectacular. Gente millonaria que anda viajando, que invierte en empresas, que toman decisiones, que vacacionan con su familia. Pero usted no, en la pantalla no logra ver el vacío que hay en el corazón de ellos. Cuando se apagan las cámaras, usted no logra ver el llanto de ellos. Nuestra confianza, nuestra fidelidad a Dios, depende de aferrarnos a Él. Por eso Jesús dijo, permanezcan en mí. Porque si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, entonces van a llevar mucho fruto y mi Padre va a ser glorificado. Para ser fieles a Dios no necesitamos recursos. Para ser fieles a Dios no necesitamos una circunstancia en particular. Para ser fieles a Dios necesitamos aferrarnos a Jesús. Y hasta entonces seremos fieles a Él. Aférrese a Jesús. Y quiero terminar con una cita de Thomas Kempis, que yo me identifico mucho con esto y espero que usted también. Todos los reyes de la tierra deseaban ver a Salomón y oír de su sabiduría, pero aquí está uno mayor que Salomón. Permítame, pues, entrar para que pueda besar el estrado de sus pies, porque es de él de quien los profetas predijeron, a quienes los ángeles anunciaron y a quienes los pastores visitaron. Es él a quien yo busco, a quien amo y anhelo ver. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Amén.